Bienvenido, bienvenida a este nuevo programa de preguntas bíblicas, donde tú preguntas y la palabra de Dios da la respuesta. Espero un servidor Ismael Carvajal ser de bendición para tu vida a través de este programa especial, donde hoy resolveremos otra de las muchas preguntas que nos han llegado y que el objetivo es que con la ayuda del Espíritu Santo podamos dar respuesta contundente a través de la palabra y de la inspiración divina. Si no has enviado tu pregunta al siguiente WhatsApp, al siguiente correo, la puedes enviar y con gusto atenderemos cada pregunta que tengas para darle respuesta y que tu corazón quede lleno de bendición. Hoy vamos a resolver la pregunta que nos ha llegado y es la siguiente: ¿qué es el juicio investigador? ¿Existe un juicio investigador? ¿Qué es? ¿Cuándo se realiza? ¿En verdad habrá un juicio investigador? ¿Por qué se le llama así? Bueno, vamos a mirar y vamos a resolver qué es el juicio investigador. Toda la verdad acerca del juicio investigador la veremos en la respuesta a esta pregunta. Así que no te pierdas este estudio hasta el final y desde ya te invito a que lo compartas, a que le des like si te gusta, y yo sé que así va a ser, y lo puedas compartir para bendición de otras personas. Oremos para que sea el Espíritu Santo quien nos dirija a través de su palabra. Te damos gracias, amado Señor y Padre bueno, por darnos esta preciosa oportunidad de poder seguir estudiando tu palabra en este programa especial de preguntas bíblicas, donde esperamos con el poder del Espíritu Santo ser de bendición en otra respuesta más de las muchas que hemos respondido en este canal y que esperamos haber sido de bendición con tu poder, Señor. Háblanos y danos la respuesta contundente que está escrita en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos y lo agradecemos. Amén y amén. Mis amados, como lo decía, ¿qué es el juicio investigador? ¿Por qué se le llama juicio investigador? Porque hay personas que llaman juicio investigador. Vamos a mirar que la palabra del Señor nos muestra que habrá un juicio ante el cual tendremos que comparecer todos. Ante el tribunal de Cristo, dice la palabra. Y vamos a mirar si así es, si tendremos que ser llamados en el tribunal de Cristo para rendir cuentas de lo que hicimos mientras estuvimos con vida. Se encuentra en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, acompáñame, capítulo 5, versículo 10. Allí está escrito que tendremos que dar cuenta algún día. Y de ahí saldría, bueno, ¿y por qué se le llama entonces juicio investigador? ¿Qué tiene que ver eso con lo que dice este pasaje? Dice, porque es necesario, no es si queremos, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En otras palabras, mientras tengamos vida, hay oportunidad de poder estar en paz, de poder hacer las cosas bien para cuando tengamos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Así que esto nos muestra que habrá un juicio y es necesario, por eso lo dice, es necesario, porque el juicio, escucha muy bien, somos salvos y somos justificados, y la justificación trae la salvación, pues somos perdonados de la paga del pecado, pero nuestras obras revelan si esa justificación es una justificación verdadera y la hemos realmente recibido de parte del Señor. Porque quien acepta a Jesús como su Salvador por medio de la fe y es justificado, es salvo, no puede permanecer en el pecado. Y quien no permanece más en el pecado, no hay condenación para él.
pero las obras son las que revelan si realmente estoy salvo en los brazos del Señor. Vamos a mirar si así lo dice en el libro de Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. ¿Por qué es necesario o por qué somos salvos por la fe o por la gracia por medio de la fe y por qué seremos juzgados por las obras? En últimas palabras, nuestras obras determinan si nuestra fe es verdadera o es falsa. En el libro de Santiago capítulo 2 versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y dice, ¿podrá la fe salvarlos? Vamos a dar la respuesta, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Por eso el juicio a través de las obras determina si mi fe es una fe viva y verdadera en aquel que me salva del pecado. Y esa vida evidencia si realmente estoy viviendo en salvación. Muy bien, vamos a mirar en primer lugar, vamos a tocar varios puntos. En primer lugar, somos o tendremos que comparecer y es necesario ante un juicio. Pero saben, mis amados, ese juicio es llamado el juicio investigador porque en realidad el juicio de Dios se divide en 3 etapas. Luego, en posteriores videos, voy a compartir la segunda y la tercera etapa del juicio. El próximo estudio va a ser acerca de la segunda etapa del juicio. Luego les iré a comentar cómo se le llama a esa segunda etapa y cómo se le llama a la tercera etapa. Pero esta primera etapa se le llama juicio investigador, precisamente como su nombre lo dice, porque se investiga la vida de todos aquellos que aspiran la salvación. Y vamos a mirar de qué manera a través del estudio de cada uno de los puntos. Y usted va comprendiendo, con razón se le llama juicio investigador, porque es la manera en que el Señor prueba, es la manera en que Dios muestra ante el universo a través de esa investigación exhaustiva de la vida de cada ser humano, si es digno de vida o es digno de muerte. ¿Es digno de salvación o es digno de condenación? Y vamos a mirar qué parámetros utiliza el Señor para que sea un juicio fiel y verdadero, justo y a la vez misericordioso. Vamos a mirar el primer punto. ¿Cuándo comienza el juicio? ¿Cuándo comienza o cuándo comenzó el juicio investigador? Porque ya comenzó la primera etapa. Y saben, hay un detalle especial. El juicio investigador solo durará mientras dure la gracia y la misericordia. O sea, mientras usted esté vivo, se llevará a cabo el juicio investigador. Y luego de que usted y yo lleguemos a morir, se acaba el juicio investigador y se da la sentencia. Pero vamos a mirar cuándo comienza en primer lugar ese juicio investigador y también vamos a mirar por quiénes comienza, porque no todos serán juzgados en este juicio. Y vamos a irlo mirando para que usted lo comprenda. Muy bien, ¿cuándo comienza el juicio investigador o el juicio de Dios? Que en su primera etapa es la investigativa, mientras hay misericordia y hay perdón. Daniel capítulo 7. Vamos a ir al libro de Daniel capítulo 7. Allí nos da la profecía de cuándo inició el juicio investigador. Dice el versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día, su vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza lana limpia, su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía delante de él y miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y por eso dice, versículo 13, miraba yo en la visión de noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre y vino hasta el anciano de días. ¿Cómo puede ser posible que hayan personas que crean todavía que solo existe una sola persona que conforma a Dios?
Dios se manifiesta a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son tres personas independientes. Aquí se nombran dos personas diferentes. Y dice que vino al anciano de días y lo hicieron acercarse y le fue dado dominio, gloria, reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirviesen. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será desmenuzado. En otras palabras, el Padre le entrega el dominio, el reino, para que el Hijo sea el gran juez de este planeta Tierra. Y en ese momento empieza el juicio investigador. Jesús recibe la facultad de juzgar a aquellos que van a ser herederos de ese reino que el Padre le entrega a su Hijo. Cuando el Hijo se acerca ante los tronos que fueron puestos y ante los libros que fueron abiertos, para que cada caso sea minuciosamente investigado para determinar si somos dignos de vida o finalmente de muerte. ¿Y por qué es necesario realizar este juicio? Pues antiguamente el pueblo de Israel celebraba 7 fiestas que se llamaban las 7 fiestas judías. Y la sexta fiesta tenía que ver con la purificación del santuario. Y era llamada la fiesta del Yom Kippur o el juicio o el día del gran juicio. Era donde se expiaba el pecado del santuario que durante todo el año se acumulaba allí. Se celebraba el 7º mes del calendario judío. A los 10 días de este mes era el gran día de la expiación o el día de juicio, como también era conocido. Pues saben, mis amados, de una manera literal, esto también se cumplió en una profecía y fue en ese año. Fue en el año de 1844, el 22 de octubre, donde esta profecía terminó y daba inicio al gran día de la expiación, donde el santuario ya no terrenal, sino celestial, habría de ser purificado, donde Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo a iniciar su obra como juez y para empezar una investigación exhaustiva de lo que estaba escrito en los libros para determinar quiénes eran dignos de vida eterna. Vamos a mirar si así lo dice la profecía, que es conocida como la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Versículo 14. Daniel 8:14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario sería purificado. Y esas 2300 tardes y mañanas se cumplieron, que van desde ese año 457 a.C. hasta el año 1844 después de Cristo, exactamente el 22 de octubre. Vamos a corroborar si esto se cumplió en esa fecha. Cristo en su santuario, la inspiración divina dice en la página 99, dice: el primer ángel, temed a Dios y darle gloria, señalaba la hora de su juicio ha llegado, y señalaba el ministerio de Cristo en el lugar santísimo, al juicio investigador y no a la venida de Jesús para la redención de su pueblo y la destrucción de los impíos. El error no había estado en el cómputo de los periodos proféticos, sino en el evento que debía verificarse al fin de las 2300 días o años literales. Así que, de una manera especial, la mensajera del Señor nos confirma que eso fue lo que realmente sucedió en el otoño del año 1844. Y vamos a mirar otra cita que muestra el inicio del juicio investigador o de la primera etapa del juicio de Dios que determina la salvación de los santos. Vamos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 17. Y vea que es la misma escena, pero describe otras cosas que no describe Daniel capítulo 7. Escucha. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que has de venir. Refiriéndose a Jesús, dice: porque has tomado tu gran poder y has reinado.
lo mismo que el Padre le dio allí en Daniel 7. Dice, las naciones se airaron y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo fue abierto allí en el lugar santísimo, porque dice que el arca de su pacto se dejó ver en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y terremoto y grande granizo. Extraordinario, mis amados. Así que ya hemos resuelto este primer tópico, este primer punto de lo que es el juicio investigador. ¿Cuándo comenzaría? Ya lo vimos. En el año de 1844 se inició la purificación del templo o el gran juicio de Dios. Primera fase, juicio investigador, como lo llama la mensajera de Dios. Ahora la otra pregunta que resulta de esta gran pregunta de qué es el juicio investigador es: ¿por quiénes comienza el juicio investigador? ¿Quiénes son investigados mientras hay gracia y hay oportunidad? Pues vamos a ir al libro de Primera de Pedro para mirar. Pues ya vimos un detalle en Apocalipsis. Empieza primero por los muertos y luego pasará a los vivos. Ya lo vimos allí. De juzgar a los muertos. ¿Por qué? Porque el que muere se le acaba la gracia y la oportunidad. Ya después de que usted y yo llegamos a morir, ya no hay oración que valga. Ya nadie puede interceder por nadie. El único que intercede por nosotros mientras hay vida se llama Jesucristo. Él es nuestro mediador. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17 y 18. Y vamos a mirar por quiénes comienza esta primera etapa del juicio. Solo por este grupo. Vamos a mirar qué dice la palabra y no lo que digo yo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Dice, y es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? ¿Por quiénes comienza el juicio? Por todos aquellos que oyen el evangelio y lo obedecen. En otras palabras, la única manera, según la Biblia, en que un pecador obedece y reconoce el evangelio es cuando acepta a Jesús como su Salvador. ¿Y cuando se acepta a Jesús como su Salvador? Romanos capítulo 6, versículo 3 dice que el pecador acepta la muerte y la resurrección de Cristo cuando le entrega su vida a través de las aguas del bautismo. En otras palabras, en las aguas del bautismo reconocemos a Jesús y entramos en su servicio y le entregamos nuestra vida a Él, y a partir de ese momento nuestros nombres son escritos en el libro de la vida, y entonces esta primera etapa del juicio tiene que ver con los que aceptan a Jesús como su Salvador. Y la pregunta es, ¿y el resto, los que no aceptan? Pues ya vimos allí. ¿Cuál será el fin entonces de aquellos que no obedecen el evangelio? Ahora sí ya estamos entendiendo por qué se le llama juicio investigador. Porque este juicio va a determinar que quienes acepten a Jesús realmente lo hagan de corazón y no tomen su nombre en vano. Porque en el cielo no vale llamarse solo cristiano. Tenemos que demostrarlo a través de nuestra vida, y los frutos de nuestra vida determinan si realmente somos o no somos verdaderos hijos de Dios. Extraordinario, ¿verdad? En otras palabras, quienes no aceptan el evangelio simplemente lo oyen y siguen viviendo lejos de Dios y no hacen ese pacto con Cristo, la Biblia dice que ya están condenados, porque el que no tiene al Hijo no tiene la vida. En otras palabras, no es necesario investigar sus vidas, porque separados de Jesús estamos perdidos. Lo acabamos de leer. ¿Cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio? Si con dificultad se salva el justo, ¿dónde quedará el impío y el pecador?
perdición, si se salva con dificultad, a través de luchas y a través de una vida negada y demostrándolo a través de sus obras, que realmente hemos creído en el Señor y que estamos salvos en Él, ¿qué será entonces del que toma a Dios en juego? Está completamente condenado por causa del pecado. La paga del pecado es la muerte, a menos que se entregue a Jesús, abandone el pecado y permanezca fiel en Cristo. Entonces permanecerá en la salvación que Él te ofrece a ti y me ofrece a mí. Extraordinario. Vamos a San Juan 3:18 para corroborar más este punto. Dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Lo acabamos de leer, no lo digo yo. Yo no condeno a nadie. Cada quien se condena por su propia elección. Vida eterna para el que cree en Jesús y vive de acuerdo a su voluntad. Porque recuerden que nuestras obras demuestran si realmente creemos en Jesús. Muchas personas dicen: yo creo, yo amo a Dios, pero viven en desobediencia a lo que Dios les dice. Eso no es amor. Solo de palabra no sirve. Solo de nombre no sirve. Hay que vivir la experiencia de hacer la voluntad de Dios en mi vida. Eso demuestra que realmente le amamos y le hemos entregado nuestra vida y nuestro corazón. Quiero compartir lo que dice el Conflicto de los Siglos, la página 534. Escucha. Así, en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos o de los pecadores, de los que no reciben al Señor, es otra obra distinta y se verifica más adelante, que es lo que luego vamos a mirar. El libro de la vida, escucha, contiene los nombres de todos los que entregaron alguna vez en el servicio de Dios. O sea, los que aceptaron a Jesús como su Salvador a través de las aguas del bautismo. Muy bien, aclarado esta parte del juicio investigador, vamos a la siguiente. ¿Quién es el juez de ese juicio? Bueno, ya más o menos tienen idea quién es el juez. Lo vimos en Daniel 7. El Padre, el anciano de días, le entrega todo el poder, el dominio y el reino. O sea, Jesús es facultado como el rey de este mundo y como el gobernante y dueño de este planeta. O sea, que Él determina, Él se convierte en nuestro juez, quien determina quiénes serán los súbditos de su reino. Vamos a mirar lo que dice en el libro de Segunda de Timoteo. Vamos a mirar si así lo certifica también en el libro de Segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4. Vamos rápidamente allí. Versículo 7 y 8 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, hablando de Jesús, el juez justo, aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Extraordinario, ¿verdad? ¿Quién es el juez? El Señor Jesucristo. Y vamos a ir a otro texto más contundente, Hechos capítulo 10. Vamos rápidamente. Hechos capítulo 10, versículo 40 al 42. Escucha lo que dice aquí. Dice: a este levantó Dios al tercer día. ¿A quién? A Jesús. E hizo que apareciera no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de los vivos y de los muertos. Extraordinario, mis amados. Más claro no nos puede hablar el Señor. Y si todavía no nos quedó claro de que Jesús es nuestro juez, vamos a mirar lo que dice San Juan capítulo 5. Es el Padre quien constituye a su Hijo como juez. Vamos a mirar qué dice San Juan 5,
versículo 22. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio ¿a quién? Al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Extraordinario. Ahora vea lo que dice el versículo 27. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y además le dio autoridad de hacer el juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No hay nadie más calificado como Jesucristo para ser nuestro juez. Porque Él vivió como nosotros, venció y vivió una vida perfecta y es nuestro ejemplo y delante de Él no tendremos excusa en el día final. Por eso, solo Él podría ser nuestro juez, quien determine la sentencia final de acuerdo a nuestra vida en esta tierra. Pero ¿saben qué es lo extraordinario de este juicio? Que el juez también es nuestro abogado. ¡Qué extraordinario! Primero nos defiende y luego determina como juez quiénes se salvarán y quiénes se perderán. Así que el Señor conoce nuestras vidas. El Señor sabe nuestras vidas. Por eso se llama un juicio investigador, porque Él cada día nos está mirando. Y de acuerdo a la vida que llevamos al final, se va a determinar de acuerdo a lo que está escrito, quiénes han tomado en serio a Jesús y quienes simplemente han llevado el nombre de cristiano. Vamos a 1 de Juan capítulo 2 versículo 1 y vamos a mirar si ahí nos muestra que Jesús también es nuestro abogado. Entonces, vamos a decir y a sacar la siguiente conclusión después de que leamos este texto. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En otras palabras, mientras hay oportunidad, gracia y misericordia, Jesucristo es nuestro abogado, intercede por nosotros para que seamos perdonados. Pero una vez se acaba la misericordia, se acaba la gracia, Jesús ejerce su autoridad de juez y entonces mira en los registros si el pecador se ha arrepentido verdaderamente o ha tomado en vano su intercesión, su gracia y su perdón. Tremendo. Qué extraordinario. Y esto se hace para que en el universo, ante los seres que no han caído, finalmente se quede claro que cada pecador arrepentido verdaderamente es digno de entrar en el cielo a través de los méritos y de la sangre de Jesús. Pero también que nadie entrará allí si finalmente no es fiel y se aparta del pecado. Vamos a mirar otro texto en 1 de Timoteo 2:5. Vamos a mirar quién es nuestro abogado, nuestro mediador. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Dice, porque tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo hay un solo mediador, un solo abogado, intercesor, Jesucristo hombre. Vamos a Hebreos 9:15. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Vea lo que dice allí. Hebreos 9:15 dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Por eso, mientras hay vida, busca al Señor, entrégale tu vida, permite que Él sea tu abogado, tu intercesor. Y la única manera es cuando haces el pacto con Jesús en las aguas del bautismo, entregando tu vida. De lo contrario, Jesús no puede ser tu abogado y tu mediador. Y vamos a mirar si así es. Vea lo que dice en el versículo 27. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que, mis amados, tendremos que comparecer ante ese juicio. Tendremos que llegar a ese juicio donde Jesús primeramente es nuestro abogado. Es nuestro abogado. ¿Te gustaría que Jesús fuese tu abogado? ¿Qué esperas para entregarle tu vida al Señor? Y vamos a mirar el texto de Romanos capítulo 8, versículo 34.
juicio. Dice así el Señor. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió y aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. Alabado sea el Señor. Mientras hay vida, el Señor puede interceder por ti y por mí. Y ve ahora lo que dice, volvamos a Hebreos 7:25. ¿Por quiénes son los únicos que Él intercede mientras hay gracia y oportunidad? Hebreos 7:25 lo dice, por eso puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. A los que se acercan realmente a Dios con un corazón sincero, Él intercede para la salvación de sus almas. ¿Qué esperas, mi amado, mi amada? ¿Solo dejar de profesar, de llevar un nombre? ¿O quizás de solo escuchar la palabra sin tomar decisiones para tu vida? Pues que este estudio te lleve a tomar esta decisión en serio, antes de que se acabe tu tiempo de gracia y de oportunidad. Vamos a mirar entonces, en todo juicio también, aparte de haber un juez, un abogado, deben de haber testigos. ¿Quiénes son los testigos de ese juicio? Muy bien, vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 1, versículo 51. Y vamos a mirar quiénes son los testigos. Dice, y agregó, de cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Los ángeles son los testigos oculares. El Señor tiene colocado un ángel guardián para que mire la vida de cada uno de sus hijos. Y finalmente el registro sea llevado al cielo. Dice la inspiración que si el Señor decorriera el velo que separa lo visible de lo invisible, veríamos a los ángeles cómo anotan y llevan un registro exacto de nuestra vida a los libros celestiales. Tremendo, mis amados. Hebreos capítulo 1 también lo dice. Vamos a mirar allí. Hebreos capítulo 1, versículo 13 y 14. Escucha lo que dice aquí. Dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos estos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de salvación? ¿A quiénes envió el Señor? A los ángeles. Y son los ángeles al final los que van a recoger a los que sean salvos a través de la obra de Cristo Jesús. Así que ya tenemos el abogado, el juez y los testigos. Ahora vamos a mirar por qué código penal seremos juzgados. Debe de haber un código que determine si realmente estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a ir al libro de Santiago. Libro de Santiago, capítulo 2. Capítulo 2 del libro de Santiago, versículo 12. Dice, así hablad y haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Por qué seremos juzgados? Por la ley de Dios. Y alguno dirá, pero ahí dice la ley de la libertad. Vamos a mirar el contexto, si se refiere a la ley de Dios o en realidad a la ley favorita. No, mis amados. Ese es el invento de Satanás para que cuando llegue la hora en que seamos juzgados, estemos perdidos por quebrantar esa ley. Vamos a mirar, dice el versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, ¿a qué ley se refiere? A los 10 mandamientos, porque ahí se encuentra ese mandamiento, es el séptimo. También ha dicho, no matarás, ahí también se encuentra el sexto mandamiento. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Imagínense, si por solo violar uno soy condenado por la ley, ¿cómo serán los que echan por tierra toda la ley? Qué tremenda incoherencia del mundo, en especial del mundo cristiano hoy. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 2, versículo 16. Dice, en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo
El juez juzgará los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Por eso la palabra dice que estas cosas han quedado escritas como testimonio para amonestarnos, pero también son testigos. Por eso llama el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento los dos testigos delante de Dios, a través de los cuales serán juzgados la vida de los hombres para determinar si vivimos conforme o no vivimos conforme a su voluntad o a su palabra. Y si usted mira, la ley de Dios se expande en toda la palabra. En toda la Biblia vemos el caso de hombres que pisotearon la ley de Dios y de hombres que obedecieron la ley de Dios. Así que la Biblia es una ampliación de la ley de Dios. Y de acuerdo a ello será determinada si nuestras obras están en concordancia con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a comparecer? ¿Será que cuando la persona muere el espíritu se va y se presenta allí ante el tribunal de Cristo? No, los muertos nada saben. La persona queda en la tumba. Solo que cuando se acaba la muerte, solo que cuando llega la muerte y se acaba la vida, entonces la vida de esa persona es investigada, sus libros son abiertos. Porque ya se acabó la oportunidad, él descansa en el polvo de la tierra, pero en el cielo se abre la vida de esa persona si su nombre está escrito en el libro de la vida. Solo es examinado si esa persona profesó ser hijo de Dios y escribió su nombre en el libro de la vida, y entonces se investiga si sus obras corresponden a su fe. Eso es lo que se verifica. De esa manera comparecemos a través de la vida que llevamos registrada en los libros del cielo. Alguno dirá, ¿y cómo así que libros? Vamos a mirar si así lo dice la palabra de Dios. Y eso está ya registrado. Vamos a ir al libro de Eclesiastés 12. Vamos rápidamente a Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Dice allí: pues Dios traerá toda obra a juicio. Ahí no dice que la persona se presenta ante el Señor. No, Él traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Todo está escrito en los libros. Está el libro de la vida, donde están los nombres de los que se arrepintieron y le entregaron su vida a Jesús. Y está el libro de las buenas obras, o he llamado el libro de memoria de los que temen a Dios. Y también está el libro de los pecados o el libro de la muerte, donde están consignados todos los actos pecaminosos que usted y yo cometemos. Vamos a mirar si así lo dice Daniel 7:10. Ahí lo leíamos. Y dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Allá no llegó nadie. La vida estaba allí en los libros registrados. Y eso es lo que se investiga en la vida de todo pecador que se le ha acabado el tiempo de oportunidad. ¿Cuáles son esos libros? Vamos a mirar. ¿Cuáles son esos libros? El libro de memorias. El libro de memorias está, vamos a ir allí donde está consignada todas las obras buenas. Vamos allí al libro de Malaquías. Dice, versículo 16, Malaquías 3. Entonces los que temían a Jehová hablaron entre sí. Jehová los escuchó y fue escrito ante él un libro de memorias de los que temen a Jehová y honran su nombre. Pero también hay un libro que es el libro de las rebeliones, de los pecados, donde está registrada nuestras obras inicuas, nuestras obras malas. Y de ahí se habló el salmista David cuando él confesó el pecado. Vea lo que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Es porque están escritas. Él sabía que quedaban escritas. Y por eso él dice, borra mis rebeliones. Vea lo que dice el versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Extraordinario. Ahora la pregunta final con la que redondeamos todo este estudio hermoso es: ¿cuál es la sentencia que se dará después de que la gracia termine
¿Y qué determina esa sentencia del juicio? Después de investigar y de mirar, ¿cuál será la sentencia? ¿Cuál será esa sentencia? ¿Muerte o vida eterna? ¿Y qué determinará esa sentencia? Vamos a ir a Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Vea lo que dice que va a determinar finalmente la sentencia cuando se acabe mi tiempo de gracia. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne segará corrupción y muerte, pero el que siembra para el espíritu segará vida eterna. ¿Qué determina? Lo que tú y yo sembremos mientras tengamos vida. Eso determinará que cuando nuestra vida sea analizada en los libros, usted y yo finalmente hayamos hecho de nuestra vida una vida de bendición y nos hayamos apartado completamente del pecado. Vea lo que dice Romanos capítulo 6. Y quiero ir terminando con esto. Romanos capítulo 6, versículo 8, 6 al 8. Dice, y sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado o perdonado del pecado. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con él. Eso determinará tu salvación y mi salvación si tomamos en serio el evangelio y la gracia que el Señor hoy te ofrece a ti y me ofrece a mí. Por eso, mis amados, quiero hacerte un llamado especial. Necesitamos ser perdonados de todo pecado, y no solamente perdonados. La evidencia de ese perdón será una vida nueva en Cristo, una vida apartada del pecado, que ya no volvamos a lo mismo. Vea por qué muchos se perderán, aunque se llamaron cristianos. ¿Y por qué se le llama juicio investigador? Porque se determina si realmente son dignos los que se hicieron llamar cristianos mientras tuvieron vida. Conflicto de los siglos, página 540. Los pecados que no hayan inspirado verdadero arrepentimiento y no hayan sido abandonados, no serán perdonados ni borrados de los libros de memoria, sino que serán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. Por eso de nada sirve confesar mi pecado si no lo abandono. Eso no es un verdadero arrepentimiento, porque el abandono de esas obras pecaminosas, de esos pensamientos y deseos pecaminosos, son la evidencia de que realmente la gracia de Jesús ha transformado mi vida, la he tomado en serio y verdaderamente aborrezco el pecado en mi ser. Querido amigo y amiga, ¿te gustaría vivir esa experiencia con Cristo? ¿Tomar al Señor en serio? Si no has hecho ese pacto con Cristo, hacerlo lo más pronto y permanecer en Él, viviendo cada día para examinarte. Y si hay alguna situación que está en contra de lo que el Señor dice, colocarte en las manos de Dios, pedir perdón y apartarte de esas cosas. ¿Te gustaría esa experiencia para tu vida? Esa es la experiencia de los verdaderos hijos de Dios. Coloquémonos en sus manos para que Dios nos ayude para estar listos para cuando seamos llamados a cuentas a través del registro de nuestras vidas. Padre, gracias por este estudio. Gracias porque hoy hemos comprendido realmente qué significa ese juicio investigador y cuán importante es en este momento. Porque cuando se acabe la gracia, ya no habrá oportunidad para nadie. Esta primera etapa del juicio es la más importante, porque es la que determinará quiénes serán salvos, pero también quienes quedarán condenados para siempre por el pecado. En tus manos colocamos nuestras vidas y las vidas de todos los que han de oír este mensaje, para que puedan ser despertados por tu espíritu en sus conciencias y puedan arreglar sus vidas y colocarse a cuentas contigo antes que sea demasiado tarde. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos y lo suplicamos. Amén y amén. Muy bien, mis amados, gracias por quedarte hasta el final. El juicio está por pasar de los muertos a los vivos. Para los que mueren se acaba la gracia, pero habrá un momento en que se acabará para los que están vivos, o sea, para los que van a durar hasta la venida del Señor.
Por eso, sea que lleguemos a morir o estemos vivos, vivamos cada día para Cristo. Es nuestra única seguridad de salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Comparte este mensaje. Yo sé que te gustó, dale like. Y si deseas dejarme un comentario aquí en la parte de abajo, lo recibiré con mucho amor. Nos vemos en la próxima pregunta bíblica. Que el Señor te bendiga y te acompañe.